teniendo en cuenta el esquema, se habla, bueno, aquí del cerebro, se habla de tres instancias: el neocórtex, el límbico y el reptiliano. No es que existan tres tipos de cerebros, sino que son tres instancias que se comprenden dentro del cerebro humano. Sabemos pues que el cerebro humano es un aspecto principal. Dentro de ellas también se encuentran pues las neuronas, que son una unidad funcional y básica dentro del sistema nervioso central. Respecto al neocórtex, cabe indicar que es el aspecto intelectual. Viene a darse aquí el aspecto cognitivo, cómo la persona va a pensar, cómo la persona va a realizar el procesamiento de la información para efectos de juicios, de valores. El otro aspecto es el aspecto límbico, que está conformado por las emociones que una persona tiene, que más adelante detallaré con mayor detenimiento la conceptualización de la misma. Y el cerebro reptiliano, que viene a ser en este caso el conformado por los instintos. Aquí justamente existen reacciones fisiológicas, el comer, el bailar, ¿no? También se da en los casos también, bueno, los latidos cardíacos, obedecen más o menos ese orden. Teniendo en cuenta, en efecto, en este caso, que dentro de las dos primeras instancias mencionadas, esto es el neocórtex y el sistema límbico, aquí existe el 95% de nuestras decisiones, de lo que hacemos. Cabe también resaltar otros aspectos importantes dentro de la neurociencia, como son, bueno, el hipocampo, lo que tiene que ver con el sistema límbico, con la orientación visoespacial, las amígdalas, que son las reacciones psicofisiológicas, ¿no?, ante un determinado estímulo. Ello ha aportado la neurociencia para poder conocer, y como bueno lo referí, las bases biológicas de la conducta humana. Asimismo, también tenemos en el caso de la agresividad. Bueno, aquí las ciencias neurológicas nos habla pues de las sustancias como la acetilcolina, ¿no?, y la serotonina, que aquí en este caso existiría pues una excesiva carga de estas sustancias. O igual sucede en el caso de la dopamina para el caso de los esquizofrénicos. Es decir, los esquizofrénicos son las personas que están fuera del contacto de la realidad. También resulta importante saber, en este caso, respecto al primer ámbito del neocórtex, como lo referí, es el aspecto cognitivo. Se ve la razón. Justamente en este ámbito se toma en cuenta el conocimiento de la antijuridicidad del hecho delictuoso, es decir, se conoce la norma prohibitiva. ¿Qué quiere decir, no, en este caso, qué no debo hacer? Resulta importante también saber que la razón, y como, bueno, también trayendo a colación los conocimientos de Manuel Atienza, que nos decía que uno debe pensar primero en la razón antes de que pensemos en el sentido común para resolver un conflicto o tomar una decisión. Justamente la razón nos lleva a un conjunto de ideas para llegar a una conclusión determinada. Y ello constituye un pensamiento, ¿no?, abstracto, que voy a dar con mayor detenimiento respecto a los procesos mentales. Bien, en la diapositiva se dice: nosotros somos los que creemos. Y también, bueno, habría que añadir ahí: y pensamos. La creencia se da en base a la información recibida. En efecto, justamente la persona va a recibir y almacenar una determinada información que la va a procesar a nivel cerebral. Y eso le va a permitir emitir juicios. Justamente las personas actúan en base a las creencias que tienen y también los pensamientos que se han ido formando durante la experiencia. Se habla también, ahí hay el esquema del pensamiento, emoción y acción. En el primer caso, el pensamiento es formarse ideas y representaciones de la realidad.
Las emociones son las reacciones psicofisiológicas ante un determinado estímulo. Es un estado afectivo. Y la acción propiamente dicha que puede ser positiva o negativa. Positiva es un hacer y negativa es un no hacer. Cabe mencionar sobre el particular, aquí la conducta tiene dos manifestaciones, una interna y una externa. La interna es la mente, la psiquis, bueno, en lenguaje científico le dicen mens. Y el otro aspecto es el externo, que es la exteriorización y la manifestación de la conducta humana, lo observable. Bueno, y cabe aquí hablar la pregunta, ¿estos se pueden desligar y formar una conducta? No. Estos tres aspectos tienen que ir engarzados, concatenados, unidos, no pueden desligarse. Por ejemplo, si una persona tiene un determinado pensamiento, digamos, negativo, ello le va a producir, por ejemplo, una emoción de tristeza o una tristeza patológica o llamada también depresión. Y ello lo va a llevar a actuar de determinada manera. Por ejemplo, en algunos casos hay personas que, bueno, lastimosamente se suicidan y cometen, bueno, ese tipo de actos en base a pensamientos, pueden ser distorsionados o no, dependiendo de la perspectiva que le da cada persona. Igual ocurre con el estrés. El estrés, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, el estrés se divide en positivo y negativo. El positivo es bueno porque nos permite estar en estado de alerta, y el estrés negativo es justamente el que causa problemas. Y ahí vienen pues la somatización de las enfermedades, ¿no?, que repercuten en nuestra salud. Por eso la redefinición de un conflicto permite ver y saber y sobrellevar un determinado estrés, ¿no? Y lo cual acá también se ve que un determinado pensamiento me lleva también a actuar una emoción, ¿no?, y una determinada acción. Y el estrés, hay personas que a veces se agobian o tienen pensamientos equivocados o no ven una solución de un caso determinado habiéndolo, ¿no? Bien, sobre el punto de la cognición, esto se corresponde con lo que es el grado de conocimiento que tiene la persona. Aquí cabe traer a colación lo que es el aprendizaje. El aprendizaje es la capacidad que nosotros tenemos para adquirir conocimientos, sean también aptitudes, valores, lo cual se adquiere por el estudio, por la experiencia también misma, entre otros. En este caso se habla también de un proceso mental y una exteriorización del comportamiento. La cognición forma estos dos aspectos. El proceso mental, que está dado por el conjunto de operaciones que permiten desarrollar conceptos, que permiten un manejo de los conocimientos de diferente naturaleza. Aquí se divide en dos tipos de procesos: los procesos mentales principales y los procesos mentales superiores. Los procesos mentales principales, como su mismo nombre lo indica, son aquellos que resultan importantes para poder realizar un aprendizaje. Se tiene pues la atención, que es fijar atentamente para poder concentrarse. Se tiene la memoria, que es la capacidad de retención que tiene una persona. Y en el caso de los procesos mentales superiores, se tiene, por ejemplo, los pensamientos, ¿no?, abstractos. Se tiene la inteligencia, que, como bien sabemos, la inteligencia es la capacidad para resolver conflictos. Y no solamente consiste en realizar operaciones matemáticas, sino consiste en ir más allá, realizar abstracciones. Ya sabemos también que la inteligencia no solamente debe ser vista desde un plano matemático o de lenguaje, sino también existen, otros tipos de inteligencia, múltiples, como diría Goleman, y en este caso existen pues inteligencias musicales, artísticas, deportivas,
sinestésicas, etcétera, ¿no? Sobre el aspecto del proceso mental, cabe indicar que una persona tiene una edad mental determinada que a veces no puede coincidir con su edad cronológica, y ello se debe al grado de maduración cerebral o biológico que tiene la persona. Y ello resulta importante porque de ello dependerá para ver si comprende los actos. Justamente, como dije, existe pues un proceso de maduración biológica, el crecimiento de los tejidos nerviosos también influiría en esa parte. Respecto a la exteriorización del comportamiento, bueno, se habla que existe un estímulo frente a una situación, nos hace reaccionar de determinada manera. Respecto a la cognición, también resulta importante traer a colación lo hablado por Jean Piaget, un psicólogo cognitivista, y que un psicólogo también considerado dentro de lo que es la evolución del pensamiento. Él nos habla pues de que en diferentes etapas de la vida cada persona va a tener un desarrollo emocional, un desarrollo cerebral, y de acuerdo a ello es que va a desarrollarse un nivel de inteligencia. Él habla, por ejemplo, ¿no?, la etapa es el presensorio motor, que es, por ejemplo, donde el bebé comienza a conocer las cosas, a percibir, hasta llegar, por ejemplo, a la adultez, en donde la persona ya realiza pues operaciones abstractas, realiza operaciones hipotéticas, realiza generalizaciones de pensamientos, razonamientos deductivos, ¿no?, que va de lo general a lo particular, razonamientos inductivos, que va de lo específico hacia lo general. También resulta importante tener en cuenta que el crecimiento y desarrollo de la persona no puede ser jamás relegada por criterios simplistas. Y aquí cabe traer a colación, en el caso bueno del derecho penal, la edad para la imputabilidad penal, que es de 18 años. Justamente en la capacidad penal o la imputabilidad se tiene en cuenta bueno, el criterio biológico, bueno, de 18 años, para nuestro caso. La neurociencia y el derecho penal son disciplinas antagónicas. Bueno, sobre la primera interrogante, cabe indicar que tanto el derecho penal como la neurociencia tienen un campo de estudio, un objeto de estudio. Y claro, en este caso resultarían complementarias ambas disciplinas, en el sentido de que debe existir una ayuda de la neurociencia al derecho penal. Claro está, sin erradicar al derecho penal mismo. Bien. En este caso, las neurociencias pueden modificar la fundamentación del derecho penal. Cabe hablar sobre el particular que la fundamentación del derecho penal es pues que exista un respeto entre todos nosotros, que se llegue a la convivencia social y pacífica. Y también debemos tener en cuenta el sistema penal por el cual se establece sanciones, que es la criminalización primaria y que corresponde a la capacidad legiferante del legislador, es decir, que se va a sancionar leyes en donde se tipifiquen las conductas ilícitas. Y por otro lado, la criminalización secundaria, que en este caso viene a ser la imposición de una sanción punitiva al agente delictivo, en mérito a un juicio de tipicidad y de culpabilidad, producto de un proceso penal. También cabe traer a colación que la función del derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Y aquí cabe hacer una lectura jus constitucional, ¿no? Como ya sabemos, vivimos en un Estado constitucional del derecho. Y también léase el bien jurídico como desde la perspectiva jurídico-penal. Bien, traje a colación, bueno, todo ello, ¿por qué? Porque las neurociencias
teniendo en cuenta los aspectos reseñados, no pueden pretender de explicar la utilidad y la necesidad que hay sobre el derecho penal. De ahí que respecto a la dependencia del derecho penal a los conocimientos de los neurocientíficos, la neurociencia aquí debe dar un aporte, una ayuda, pero eso no significa vaciar de contenido o erradicar el derecho penal mismo. Cabe indicar también, teniendo en cuenta ello, pues el derecho penal es la última ratio legis, por el cual ante los medios de control social que no resulten suficientes actuará el derecho penal como último recurso. Y también, en este caso, la naturaleza del derecho penal, que es bueno saber, como bien todos sabemos, es de derecho público, y se impone sanciones, y en este caso se debe tener en cuenta tal aspecto. Claro está que en este caso la neurociencia no va a poder controvertir ello, pues, de ninguna manera. La persona es una unidad psicobiosocial. Pasaré a leer lo que dice literalmente la diapositiva. Por lo que para valorar el accionar del ser humano en un determinado contexto, no solo importa la dimensión neurofisiológica, también importa el aspecto moral y social. En efecto, estos aspectos se corresponden pues con la personalidad que tiene la persona. Justamente la persona humana no solamente está conformada por factores dentro de su personalidad, dentro de factores biológicos, hereditarios, no, sino también influye el medio ambiente, el entorno socioambiental, el entorno social donde se encuentra. En este aspecto resulta importante tener en cuenta las ideas, esbozadas por el psicólogo Alberto Bandura, que nos habla del aprendizaje social, y a manera de ejemplo nos cita el caso del muñeco bobo, que consistía que un niño veía a otro que pegaban a un muñeco, y así sucesivamente se repetía en otros niños, y eso internalizaban, esa conducta, ¿no? Lo interiorizaban, y ya se tendía a las tendencias agresivas que estos niños podrían tener en este caso. Ahora bien, si la acción o conducta del agente delictivo es peligrosa, cabe formularnos lo siguiente: ¿importa para el derecho penal la prevención general? ¿Cuál de las prevenciones? ¿Positiva o negativa? ¿O interesa solamente la retribución? Bueno, en este caso interesan todos esos aspectos, visto claro está desde un derecho penal democrático, en donde se respete los derechos fundamentales. Y como bien sabemos, la democracia no solamente debe ser vista desde el plano político, solamente se refiere a un tipo de organización política de un Estado, de una sociedad, sino también como el respeto a los derechos. Justamente por eso se habla de una democracia material sustantiva, que viene dado por las garantías, derechos y libertades que tiene la persona, y una democracia formal o llamada procedimental, por el cual aquí se ve cómo vamos a poder hacer efectivas dichas garantías, dichas libertades, dichos derechos. Respecto a la prevención general, como bien sabemos, aquí se trata de evitar conductas delictivas por parte de los miembros de la sociedad. Justamente aquí se trae a colación la teoría de la motivación, en el sentido de que se influye en la mente de la persona o la psiquis de la persona para que no cometa tal hecho delictivo. Sobre la prevención general positiva, también cabe traer a colación a Gunther Jacobs, que nos habla pues de que no debe existir un animus vulnerandi de la norma, porque el derecho penal
genera expectativas normativas. Siendo así, pues, las normas penales van a permitir resolver un conflicto jurídico penal. Sobre la prevención general negativa, cabe indicar que la misma va hacia la intimidación, la disuasión, la presión psicológica para que la persona no realice ello. Y bueno, y como referí, sí importa tener estos tres aspectos, ¿no? Claro, y como ustedes también ya habrán visto pues en las aulas universitarias, ello resulta importante y forma parte dentro de nuestro sistema penal. Y teniendo en cuenta, claro está, los lineamientos de las políticas criminales. En efecto, resulta importante y relevante saber que al derecho penal le interesa para efectos de valorar una conducta antijurídica y culpable que exista la comprensión de la norma y el autodominio de la propia conducta. En efecto, justamente la capacidad de comprender, la capacidad de determinarse, en este caso, conlleva a una voluntad dirigida hacia algo. Y también se encuentra in situ en ella misma lo que es el control. Se habla pues la teoría de la personalidad estratificada, la cual pretende explicar los actos humanos. En tal sentido pues se habla de una instancia, para decirlo en términos psicoanalíticos, de Sigmund Freud, se habla de la parte psíquica del ello, se habla también del yo o ego y el superyo o superego. En la primera se encuentra en el ello, en el I, los instintos, no se piensa. Respecto al ego existe la conciencia. La conciencia es pues darse cuenta de algo. Y como ya lo referí anteriormente, se toma en cuenta también la razón, ¿no? Y se da el principio de primacía de la realidad. Y en el superego, superyo, existe pues aquí lo que es una censura moral. Aquí justamente nos va a decir, no hagas tal conducta porque está mal, no es ético hacer tal conducta. Ello en esta instancia psíquica. Se da pues la conciencia moral en este aspecto. Debe tenerse en cuenta también dentro de nuestra autodeterminación que debe existir una libertad por parte de la persona, un libre albedrío para poder actuar. Y ello pues constituye una de las bases de nuestra organización social. De allí que, atendiendo a lo expuesto, que se trasluce que el dolo tiene un componente cognitivo y volitivo. Cognitivo se refiere al conocimiento. Volitivo se refiere a la voluntad misma, en este caso. Se habla también en la diapositiva que los aspectos que no son extensivos cuando la persona presenta daños cerebrales irreparables. En este caso, no solamente es importante ver o verificar, apreciar ese estado personal, sino que también dicho estado en cuestión debe incidir en la incapacidad para comprender el acto y para determinarse, para actuar. Y ello debe ser visto por el juzgador atendiendo a cada caso concreto en particular. Respecto también, cabe deslizar algunos conceptos como son la anomalía psíquica. La anomalía psíquica es pues un estado de enfermedad mental. Se divide pues en una anomalía psíquica interna y externa.
interna es propio del organismo, por ejemplo una psicosis. Y en el caso del externo se da, bueno, por factores exteriores. Por ejemplo, piénsese un daño por lesión cerebral o un traumatismo que repercuta en el cerebro, que tenga base biológica cerebral. Justamente teniendo en cuenta, y como bien sabemos, la culpabilidad, la culpabilidad está conformada, bueno, por la capacidad propiamente dicha, por el conocimiento del carácter prohibitivo del acto y por la exigibilidad de otra conducta, lo cual naturalmente en la anomalía psíquica no se podría dar porque existiría, siempre y cuando exista pues una alteración de la realidad misma. Sobre la grave alteración de la conciencia. Claro, estos casos, bueno, se da en caso, bueno, de embriaguez, hipnotismo, ¿no? Entre otros. Y la grave alteración de la percepción esto constituye pues una alteración en cómo la persona va a captar, va a recibir los estímulos, en este caso mediante las capacidades sensoriales, esto es, mediante la capacidad de los sentidos, sea vista, oído, tacto, etc. Bien, en efecto, disculpe, la neurociencia y el derecho penal deben coadyuvar a la lucha contra la criminalidad o delincuencia. Debe existir una colaboración de la neurociencia hacia el derecho penal en cuanto a tratamientos y o avances científicos y técnicos para efectos de la resocialización. Claro está, con un soporte científico valedero. Aquí pues cabe hablar que se debe adaptar los nuevos conocimientos de la neurociencia al derecho penal. Justamente la neurociencia propugna en su mayoría el determinismo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la persona humana no puede concebirse como un simple ente biológico. No debe existir un reduccionismo biológico del individuo. Es así pues que el derecho penal nos habla de que la persona debe actuar pues de acuerdo al libre albedrío, debe actuar con libertad, ¿no? En sus actos y ser consciente de su accionar. Se espera pues en este caso de la neurociencia los resultados de los efectos de la mente, cómo actúa. Y como lo vuelvo a repetir, la neurociencia no puede pretender erradicar el derecho penal, vaciar de contenido al derecho penal. Debe ayudarle sí a ver el funcionamiento del cerebro para de ahí apreciar las conductas. Justamente los temas pues debe verse la funcionalidad de los conceptos de neurociencia para que puedan coadyuvar al conocimiento jurídico penal. Nociones técnicas, como psicosis, luego intervenciones quirúrgicas cerebrales, ¿no? Han dado aportes respecto a la agresividad, ¿no? Para el caso, ¿no?, de los delincuentes. Esos aportes, también ahora último se habla sobre lo que son las células madre, ¿no? Que ahí, los neurocientíficos son expertos, ¿no?, en ver cómo se puede realizar pues cambios de tejidos celulares o regeneración de tejidos celulares, ¿no?, para efectos de disminuir la agresividad.
También hay que tener en cuenta, pues, técnicas neurológicas, ¿no? Respecto a las peligrosidades de la gente. Naturalmente se puede ver mediante test cómo nos puede dar un alcance del grado, pues, de agresividad o peligrosidad que pueda tener una persona. Justamente existen, pues, intervenciones neuropsicológicas que resultan también importantes como técnicas, ¿no?, de modificación de conducta, en donde también entrarán, ¿no?, a ver los lineamientos de los neurocientíficos para poder ver, pues, conductas que no sean antisociales. Los procesos neurológicos deben servir, pues, de funcionamiento para el derecho penal, mejorar sus instrumentos. Justamente las neurociencias, ya sean distintas técnicas como son la neuroimagen, las resonancias magnéticas cerebrales que nos permiten ver las áreas, los hemisferios derecho o izquierdo del cerebro para poder determinar el funcionamiento, en este caso, del cerebro, pues. Resulta también importante ver el papel de la mente dentro del discurso penal. Claro, está teniendo en cuenta, pues, los criterios valorativos normativos. Se ve, pues, conductas delictivas y déficit neuroquímico. Esto es que existen problemas en las actividades bioquímicas cerebrales, ¿no? Aquí tiene que ver con, bueno, sustancias, ¿no?, dentro del cerebro. Otra cuestión importante es ver también, y esto es una tarea inacabada, ¿no?, en este caso, los avances tecnológicos. A veces, ahora último, se ve, pues, que se cometen delitos, pues, ¿no?, bajo medios tecnológicos determinados, lo que antes era impensado. Igual ocurre con la neurociencia. Lo que ahorita de repente no está en boga, más adelante puede serlo, o puede existir una innovación que permita complementar diversos aspectos que incidan dentro de la conducta. Y claro, debe tenerse en cuenta los criterios valorativos normativos. Esto es tenerse en cuenta la naturaleza propia del derecho penal y los principios que lo informan. Un aspecto importante también es tener en cuenta la dualidad psicofísica dentro de lo que es mente-cuerpo. Bien, pero a ello también cabe agregarle lo que es el entorno donde la persona se encuentra, ¿no? Y como vuelvo a repetir, no puede verse simplemente como un reduccionismo biológico, como una idea fisicalista de la conducta. Simplemente lo biológico no basta en este caso. Igualmente ocurre, por ejemplo, como, bueno, lo mencioné, sobre lo que son las amígdalas, ¿no? En este caso, en relación a la agresividad, respecto a cómo se dan una respuesta psicobiológica frente a un determinado estímulo. En este caso, que tiene que ver, bueno, con la agresividad. La noradrenalina también, como algo importante, bueno, que hablaban los neurocientíficos, ¿no?, dentro de lo que es el pensamiento desarrollado. Resulta importante, por ejemplo, también ver cómo la neurociencia va también a colaborar con fines terapéuticos, ¿no? Esto es ya luego ya de haberse ya determinado la responsabilidad. Resulta importante, pues, que un tratamiento terapéutico, psicocognitivo, también respete, pues, ¿no?, los derechos
de la persona humana. El control de impulsos también, por ejemplo, ver el grado de libertad, ¿no? En ese sentido. Debe ser por eso legítima, ¿no? Y dentro del marco del derecho penal constitucional. Bien, las ideas expuestas, bueno, en la presente conferencia es una exposición de ideas. No existe ninguna apreciación subjetiva del suscrito, simplemente es ponerlo en conocimiento de ustedes para que les pueda servir, ¿no? Ser de utilidad en su ejercicio profesional. Y ya cada persona, bueno, adoptará o no una determinada postura de acuerdo a la exposición esgrimida. Bueno, espero que les haya servido la presente exposición y gracias.